Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar en un minuto. A dejar que se incorpore el resto de asistentes. Yo creo que podemos ir comenzando. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. En primer lugar, me gustaría saber si estáis viendo correctamente la pantalla, si veis aquí de fondo una presentación generada con IA sobre tu OCR todavía necesita supervisión humana. Si la veis, eso es, por favor, si me podéis dar ahí un icono tenéis la opción de lanzar iconos, pues para saber que estáis escuchando y viendo la pantalla. Sí, perfecto. Bueno, hoy queremos hablar de una realidad que viven muchas empresas, que aunque llevan utilizando muchos años tecnologías OCR, pues siguen dedicando una parte muy importante a lo que viene a ser la validación de las extracciones de los metadatos de estos documentos validados a través de OCR, ¿no? En esta sesión lo que pretendemos es que se ponga encima de la mesa ese impacto tanto oculto como operativo que tienen los equipos de validación, en el sentido de ver que la inteligencia artificial nos va a permitir reducir básicamente esa validación humana al 100%, pero vamos a ver un poquito también cómo es la situación actual y cuáles son los entornos en los que nos movemos, las cifras en las que nos movemos en cuanto a éxito en esas validaciones. Y bueno, para ello hoy nos acompaña también Álvaro Salto de DocuWare, solución con la que venimos años atrás ya haciendo mucha oficina, mucha BPO, mucha oficina de validación, mucha oficina OCR de clientes, y con sus soluciones pues venimos muchos años haciendo esta labor. Hola Álvaro, bienvenido. Muy buenas. Álvaro, dime. Muchas gracias por invitarme a enseñaros las novedades. Muchas veces. Antes eras director regional de DocuWare, ahora estás como ejecutivo territorial de cuentas. No sé qué prefieres, ejecutivo, director. Me es igual. Bueno, al pues final Álvaro, el trabajo es el mismo. Al final. el renombre, pues al final confunde, pero bueno, si sigues haciendo la misma función. Álvaro nos va a acompañar y nos va a enseñar sobre todo el lado más práctico. O sea, con él vamos a ver la parte práctica de la solución. Veremos de qué manera se pueden llegar a validar los documentos actualmente y pues compartirá con nosotros el entorno de IDP, que es la solución OCR más avanzada que contiene DocuWare, producto de la compra de Native hace unos años, que ahora se ha renombrado también como IDP, y bueno, que es una apuesta muy interesante que nos puede permitir llevar a ese objetivo que hablaba al inicio de conseguir que esas validaciones humanas se puedan reducir básicamente al 0%, ¿vale? No va a ser nunca el 0%, pero nos vamos a acercar muchísimo, ¿no, Álvaro? Muchísimo. Hemos subido de automatizar los mejores casos un 70%. Y ahora tenemos ya clientes que están haciendo un 97-98% de validación en automático. Vale, pues necesita como todo un aprendizaje tanto por parte del usuario como por parte de la IA, pero subimos muchísimo la validación. Estábamos en 50, lo normal era un 50, con Intelligent Indexing 60, en algunos casos llegamos hasta un 70, pero en casos puntuales ya está, no, y cambia muchísimo el panorama. Bueno, tú te has encargado de generar un hype tremendo en esta presentación, así que yo ya no digo nada. Vamos a ver cómo coge forma todo ese número que estamos dando, ¿no? Muy bien. Bueno, voy a iniciar la presentación. Decidme si veis la agenda también, porque hay veces que se me queda colgada. Nada más iniciar la presentación. ¿Se ve la agenda de lo que vamos a ver? Sí. ¿Sí? Perfecto.
Bueno, vamos a ver quiénes somos en Bright, luego veremos ese impacto tanto oculto como económico operativo de la validación OCR. Veremos también lo que son los límites de los OCR tradicionales que hemos tenido hasta ahora, que ya os adelanto que vienen a ser los OCR de plantillas y aquellos que se basan en ubicación de parámetros. Luego veremos cómo es la nueva generación, incluido IDP dentro de esta nueva generación de procesamiento documental. Y por último, pues con Álvaro veremos esa demostración práctica de cómo va el producto, qué imagen tiene, de qué manera se articulan las funcionalidades que tiene IDP, para que con todo lo que hemos adelantado, pues al final le pongáis forma. Bueno, sobre quiénes somos, muy rápidamente, Bright somos integradores de tecnologías en ecosistemas SAP. Es verdad que tenemos también una parte de la empresa que se dedica a algunas cuestiones más basadas en Business Central, Dynamics y algunos otros ERP, pero nuestro expertise más potente está basado en ERP SAP y sobre él pues nos dedicamos a integrar tecnología. No somos implantadores de SAP, no somos migradores de SAP, montamos soluciones específicas dentro de SAP. Esas soluciones específicas las he resumido aquí. En 6 apartados hacemos automatización de procesos y hay concretamente 3 tipos de procesos de automatización. Uno de ellos sería la automatización de los procesos de cuentas a pagar, otro de ellos sería los de los procesos de tesorería y por último los procesos de e-procurement, que vendrían a ser procesos como los de portales de proveedores o compras. También hacemos gestión documental, gestión de contenidos empresarial. DocuWare es una solución de gestión de contenidos empresarial, por otro lado. Y lo vamos a ver en su faceta en OCR, vamos a ver esa componente del producto, pero es una solución que además también de proporcionarte esta extracción de los metadatos, estos OCRs avanzados, te permite también hacer gestión de contenidos a nivel, pues, por ejemplo, en SAP de lo que hace Extended ECM o Core. En tercer lugar, también hacemos firma electrónica o proyectos de identidad digital para incorporar dentro de vuestros procesos firmas mediante soluciones como DocuSign, Validated ID, Signaturit. Un cuarto apartado es el del cumplimiento normativo, últimamente muy de moda con normativas como la Ley Cree y Crece o Verifacto en España o todo el resto de normativas que se están embarcando en muchos países a nivel internacional como la francesa, la belga, la polaca, la italiana. Pues todos estos países estamos dando cobertura a nivel de factura electrónica o reporte tributario o incluso más allá de declaración del IVA. Luego hemos entrado en una nueva fase también de un nuevo departamento dentro de nuestra empresa, muy basado en inteligencia artificial, donde estamos sobre todo incluyendo unas tecnologías dentro de los procesos de negocio de los clientes basados en servidores MCP, donde estamos dando acceso a los modelos de lenguaje natural que habitualmente utilizáis a los procesos de negocio de los clientes. Y por último, desarrollo y conectividad, donde estamos haciendo sobre todo conectores de soluciones de terceros. En ese sentido, nosotros tenemos un conector, por ejemplo, para DocuWare en ambas direcciones para integrarlo con SAP y es una de las facetas que hace este departamento. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, lo hacemos con las soluciones estándares de SAP. En casi todas estas cuestiones que habéis visto, pues pueden entrar que podamos hacerlo a través del estándar. Lo podemos hacer también a través de desarrollos propios, el que nos ha visto en webinars anteriores, por ejemplo, Invictia, vendría a ser un desarrollo propio de los que venimos haciendo, o lo podemos hacer con tecnologías de terceros, como por ejemplo en este caso DocuWare, en donde estamos integrando pues una solución como DocuWare dentro de SAP, integrándola bidireccionalmente con el ERP, ¿no? Por último, pues bueno, algunas referencias de clientes y nuestra visión, combinar soluciones estándar SAP, desarrollos propios y las mejores tecnologías para siempre alcanzar la solución que mejor se adapta a vosotros, ¿no? Muy bien. Una vez visto quiénes somos, vamos a entrar de lleno en el contenido del webinar. Vamos a ver este impacto de los sistemas de validación, de los equipos de validación, entendiendo en primer lugar, para que quede posicionado cuál es el foco del webinar, exactamente de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de esta validación que se produce tras la extracción OCR. En una visión completa, como la que podéis ver aquí, en un procedimiento, por ejemplo, de cuentas a pagar, esta validación de los metadatos sería la que se produce cuando obtenemos la extracción mediante un OCR de los metadatos, por ejemplo, de una factura, ¿vale? Es ese componente de lo que vamos a hablar hoy. Lógicamente, luego, por ejemplo, el proceso de cuentas a pagar, hay otras muchas validaciones que vienen posteriormente, que pueden ser venidas de flujo de aprobación,
validaciones de un CECO contra el RP, pero no. Aquí de lo que se trata es, nos vamos a centrar de esa extracción de los metadatos, de los datos que contienen los documentos, en este caso con cuentas a pagar, las facturas, cómo reducirla y de qué manera se viene articulando este trabajo en el pasado y cómo se puede hacer ahora y en el futuro, ¿vale? Este es el foco del webinar. En cuanto al impacto, hay unos impactos ocultos de esta validación OCR que merece la pena señalar. Uno de ellos es que es un trabajo invisible. De hecho, por ejemplo, en todos los benchmarks que podéis encontrar, estudios de mercado donde se trabaja lo que es el esfuerzo que tú puedes reducir cuando implantas una solución de cuentas a pagar. Por ejemplo, este trabajo de la extracción concreta de la extracción de los metadatos, de la validación de los metadatos extraídos, no se suele ni siquiera señalar, pero es un trabajo muy importante que ocupa mucho tiempo de todo el proceso, por ejemplo, de cuentas a pagar y que verdaderamente no se señala en ningún estudio y que internamente en las empresas tampoco se le da ningún tipo de métrica, no se le señala como se tarda tanto por cada validación que yo hago de una factura. Se suele normalmente acometer esos cálculos a nivel completo del proceso. O sea, yo he pasado de hacer en 10 minutos una factura a medio minuto, pero no se pormenoriza esta labor concreta de la extracción de los metadatos para poder señalarla. Entonces, es un trabajo muy invisible y que quema mucho, además, dentro de las empresas, ¿no? Que además no aporta valor, o sea, no va a generar ningún beneficio. Si me dijeras, ostras, es que por lo menos esa extracción de los metadatos me sirve para depurar mis datos y hacer unos datos de mayor calidad, pero muchas veces ni siquiera eso. O sea, ni siquiera te sirve para mantener la base de datos actualizada. Las extracciones OCR hacen su función y luego ni siquiera, digamos, están conectadas, por ejemplo, con la base de datos para que esos cambios que nos vienen de las facturas o de los documentos de donde sea su origen, pues vayan por lo menos actualizando la información de la base de datos. Muchas veces incluso se pierde. Entonces, verdaderamente es algo que no tiene ningún beneficio para la empresa y que, por último, consume mucho talento. Es decir, que condenas a un montón de operarios a una tarea muy repetitiva que hace que algunas veces pues, busquen nuevas oportunidades en otras empresas después de estar realizando durante meses o años, a veces, pues, esta tarea tan tediosa, ¿no? Pero luego tiene un impacto económico muy, muy importante. Aquí os estoy señalando este proceso en concreto, ya os digo, no en el amplio espectro de lo que pueda ser cuentas a pagar, sino particularmente de lo que se tarda en los equipos en validar las facturas o los documentos de esa extracción de los datos que hemos obtenido, ¿vale? Aquí tenéis unos cálculos de lo que puede llegar a suponer en tiempos lo que viene a ser una extracción manual versus los modelos más avanzados de OCR, como los que estamos planteando en este webinar, con respecto a cada documento. Pues podemos llegar a pasar de no hacer nada si lo hacemos en una extracción manual o si nos movemos de una utilización de un OCR de los que ya podemos llamar legacy o del pasado, por plantillas, de 45-90 segundos o de 2-3 minutos a 5 a 12 segundos, ¿vale? Estos datos no me los invento, los estoy obteniendo directamente de los datos calculados que hemos tenido en nuestro histórico de la BPO de extracción de metadatos que ofrecemos a los clientes, ¿vale? Es un cálculo de las métricas que nosotros utilizamos cuando dimensionamos los proyectos y que se cumplen en la mayoría de los casos, porque luego cada cliente es un mundo, puede darse casos de clientes con documentaciones muy complejas, menos complejas, pero bueno, como media podemos coger estos valores como algo muy válido, ¿de acuerdo? Entonces, podemos pasar de tener esos minutos, 2-3 minutos por documento, podemos llegar a pasar a tener 5 segundos de media de validación por documento. Lógicamente, esto no quiere decir que todos los documentos se validen en 5 segundos, sino que la media de un conjunto de documentos al final se le ha dedicado eso. A algunos se le dedican minutos y a otros pues no se le dedica nada porque el OCR ha sido capaz de obtener con éxito 100% de los datos y en esa suma pues al final cuenta como cero, ¿vale? Aquí tenéis un poco también los cálculos que se pueden obtener de el ahorro que supone cada escala con respecto al procedimiento manual y cuánto cuesta cada procedimiento dentro de esas métricas que estamos, ¿vale? La cuenta la he realizado para 100.000 documentos, están hechas para usuarios que tienen dedicación exclusiva, ¿vale? Que esto no suele suceder tampoco en las empresas porque el usuario de cuentas a pagar
está alternando mucho esta tarea entre la extracción de los metadatos con respecto a otras tareas que tienen, que puedan ser, por ejemplo, participar en los flujos de aprobación o validar otro tipo de componentes que no son la propia extracción de los metadatos, por lo cual esto todavía se magnifica, ¿vale? Y luego, pues, para unos costes de estos operarios que están aquí indicados, ¿vale? Para que tengáis una idea de cómo se ha calculado toda esta tabla. Pero, en resumidas cuentas, como veis, pues bueno, para estos volúmenes, en esta tarea, ya digo, solo esta tarea de extracción de los metadatos, podemos llegar a reducir a un volumen de facturas como el que veis, este nivel de horas y de empleados haciendo esta función si nos vamos a los procesos más avanzados. Muy bien, vamos a analizar ahora las limitaciones que tienen los OCR tradicionales para que se entienda un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos. En cuanto a cómo venimos, pues os voy a señalar aquí cuál sería el primer OCR que tuvimos, en el que estaba basado en plantillas y cómo funcionaba, ¿vale? Este OCR, al final, estaba basado en el diseño previo de una plantilla donde tú articulabas con detalle cada uno de los componentes de los datos que había en esa factura, dónde se encontraba. Para cada uno de los proveedores había que generar, por tanto, una plantilla exacta que estuviera articulando los datos de donde los tenía que recoger el OCR dentro de ese documento sin ningún tipo de flexibilidad, ¿vale? Eso hacía que si un proveedor, por ejemplo, tuviera, por el caso, 2, 3, 4 tipos de plantillas, pues lógicamente había que articular con él 3, 4 tipos de plantillas para poder cubrir ese proveedor de cara a hacer una extracción OCR. Entonces, esto era un trabajo de entrenamiento previo brutal, que hacía que todas las métricas que tú tengas a la hora de obtener beneficio de esto, pues se desvirtuaran por ese entrenamiento. Quizá no tanto por luego la extracción en sí, porque la extracción en sí, cuando tú no tienes ningún problema con ese documento del proveedor porque no ha cambiado en absoluto y todos los elementos están bien posicionados, pues lógicamente la extracción, el éxito de la extracción no es malo, es bastante bueno. Pero lógicamente cualquier tipo de cambio de formato, cualquier tipo de escaneo, por ejemplo, que tuviéramos, que estuviera moviendo ligeramente, rotando los elementos de los que tenemos que obtener la información, pues al final provocaba que tuviéramos muchos errores y que tuviera que estar siempre constantemente el validador haciendo una revisión de buena parte del documento, ¿vale? Aparte que, lógicamente, muchos proveedores van constantemente haciendo cambios en sus plantillas, en su documentación y resulta pues muy complicado mantener esto sin un entrenamiento continuo muy elevado, ¿vale? Ese sería el escenario principal de los primeros OCRs que tendríamos hace, pues puede ser una fotografía de hace 20 años perfectamente. Llegaron los OCRs que podemos denominar de patrones de posición. Aquí ya no estaban necesitando estas plantillas exactas al detalle de cualquier tipo de posición que tenga que ocupar los datos que vamos a extraer, a saltar a que aquí tenemos unos patrones flexibles de posición donde se puede encontrar esa información. ¿Esto cómo funciona? Pues esto previamente los OCRs diferentes que hay en el mercado lo que tienen es un algoritmo que te permite tener, digamos, ya preconfigurado que tú puedas obtener de un documento la información. Luego, ¿cómo funciona la postre? Pues luego, para cada proveedor, más o menos, se usan esas plantillas internas por defecto y si coincide, pues básicamente tú no tienes que hacer nada. Es decir, que esos algoritmos previos que tiene el sistema de miles de plantillas existentes que pueda haber de distintos proveedores a lo largo del mundo, te sirve como punto de partida para no tener que generar una nueva plantilla si existe algo parecido en ese sistema en el que la posición del CIF, la posición de los totales, la posición de las distintas partes de la información esté más o menos en la posición que ocupan esos documentos. Esto es mucho más flexible en el sentido de que no requiere que esté justamente en una posición, en una horizontalidad perfecta, en una posición más o menos arriba o abajo en el dato dentro del documento, porque lo que usa son patrones de posición que puede permitir que esté un poquito más arriba, un poquito más abajo, un poco más a la derecha. Contextualmente, el sistema puede interpretar algo. Estos sistemas se puede decir que contienen una IA ligera, que nos permiten con esa IA ligera pues hacer mucho menos trabajo del que veníamos haciendo con las plantillas, pero igualmente al final es un sistema parecido al de las plantillas y hay que estar constantemente entrenando, ¿vale? Esto, por ejemplo, en el caso de Intelligent Indexing, que es el que mencionaba
Álvaro al principio, pues nos encontrábamos con que al final un 60 o un 70% de las plantillas de estos patrones de posición podían servir para que todos los datos fueran extraídos perfectamente, pero siempre teníamos que estar con ese 20-30% de residuo, entrenándolo y validándolo para que al final tuviéramos toda la información de la factura extraída. Es decir, que al final era un poco el límite teórico que tenemos por arriba de automatización con este tipo de OCR. Ese 60, 70, 80 en el mejor por ciento de los casos, ¿vale?, de extracción validada sin intervención humana. Estos sistemas, por supuesto, tenían también su entrenamiento, que era muy fácil de, digamos, de entrenar para que no tuvieras tú que reconstruir la plantilla. Con ese entrenamiento internamente se reconstruía esa plantilla para ese proveedor que tenía, pero daba mucho trabajo y tenemos un mantenimiento también elevado. Luego llega, pues, esta nueva generación del procesamiento documental que cambia mucho, como se suele decir ahora y está de moda, el paradigma, ¿no? ¿En qué consiste esto? Pues bueno, ahora ya lo que tenemos es una funcionalidad muy basada en IA. Aquí además muy basada en IA y con más capacidades de las que actualmente teníamos con todos estos OCR. ¿Por qué? Porque estos OCR ya son algo más. Por eso han cambiado un poco su denominación de OCR a herramientas o soluciones, o todo más o menos viene a llamarse de alguna forma parecida de procesamiento documental. Que tú estás ya procesando un documento, ya no estás extrayendo los caracteres de un documento, estás haciendo algo más. ¿Qué es ese algo más que muchas de estas soluciones te dan? Pues bueno, por ejemplo, en el caso de IDP, que lo veremos ahora con Álvaro, pues en el caso de DocuWare IDP te proporciona, por ejemplo, 4 funciones que no estaban al alcance de los OCR tradicionales. Una primera de ellas es una clasificación automática. ¿Por qué? Porque ahora a este documento se le mete IA que es capaz de analizar todo el contexto del documento, entenderlo perfectamente, y entonces, como entiende el documento, es capaz de hacer una clasificación directa. Con los OCRs anteriores, tú buscabas un valor, estaba aquí, perfecto, pero ese documento no lo entendían, no sabían que correspondía a una factura. Esta nueva solución, esta nueva generación de procesamiento documental, lee el documento, lo entiende como un humano y es capaz de hacer cosas como esta, de clasificar automáticamente un documento y hacer que tú, a tus carpetas donde están ya predefinidas que vayan los distintos entidades documentales, pues coja, entiende que es un pedido y lo meta en la carpeta de pedido. Coja, vea que es un albarán por contexto y lo meta en la carpeta de albarán. Y si ve que es una factura, pues por ejemplo lo meta en la carpeta de facturas. Pero vamos, estoy centrándome en un proceso de cuentas a pagar, pero valdría para cualquier cosa. Contratos, gastos, lo que se os ocurra que pueda ser clasificado mediante un razonamiento de una IA, ¿vale? También permite hacer recortes, por ejemplo, para entendernos, que puedas meter, por ejemplo, un documento que contenga distintas informaciones y que te permita separar cada uno de los contenidos de ese documento que suponen un elemento diferente dentro de la clasificación correspondiente. Esto son herramientas de recorte que te permiten obtener de un popurrí de información exactamente clasificada aquella que te corresponde en cada uno de los apartados. También tiene funciones de recorte dentro del propio documento, es decir, ya no solamente por hojas, sino que puedas coger o extraer partes cortadas del propio documento y, por supuesto, la extracción de los metadatos. Que aquí en estas herramientas van un poquito más allá porque, aparte de poder extraer muy bien la información de datos que vienen dentro del documento, también dan un paso más y pueden incluso ser muy válidas para informaciones que vengan manuscritas, ¿vale? Aquí con estas características comienza lo que se puede llegar a hacer y funcionan de una forma muchísimo más efectiva de lo que hemos visto con los OCRs anteriores. Lógicamente, nosotros con los OCRs anteriores teníamos muchas métricas muy potentes. Ahora estamos trabajando desde hace año y medio con esta nueva tecnología que cada día mejora y que cada día mejora esas precisiones que estamos obteniendo, pero estamos llegando prácticamente a validaciones, como os ha adelantado Álvaro, que están cercanas al 100%, como si estuvieras metiendo una factura electrónica, donde solamente hay que hacer un mapeo. O sea, estamos hablando ya prácticamente del éxito total de la validación, ¿vale?
Bueno, estas tecnologías lo que hacen, como decía, es entender el documento, lo analizan, lo comprenden y entonces ya cambia por completo cómo se obtiene la información. Ahora ya no necesitas que el total o el CIF esté en una posición del documento. Si el documento es capaz de entenderlo y, por ejemplo, el total viene en la página 8 en esta ocasión, pero entiende que ahí el documento es donde tiene esa componente, pues él lo obtendrá sin que tenga un validador humano que ir a buscar a la 8ª hoja con la que contaba que viniera ese dato de información. Interpretan todo lo que hay dentro del documento. Entonces lo extrae, te da una métrica de confianza de ese dato e incluso si no lo encuentra en ningún momento, por supuesto también va constantemente retroalimentando el modelo, el aprendizaje del modelo con los cambios que el humano va haciendo sobre él. Realmente se pueden llegar a producir validaciones que no salen por defecto, que no encuentra ese dato. Pues con lo que el usuario le introduzca y haga esa corrección, el modelo aprende. Con esto ya os digo, podemos llegar a porcentajes muy, muy elevados y cambia muchísimo con respecto a las opciones anteriores. Un poco por ofrecer algunas métricas de cómo cambia y características que van de una a otra, pues aquí os he puesto una tabla resumen, ¿no? En cuanto a funciones, pues hemos pasado solo de obtener datos a todo esto que hemos hablado, de clasificación, recorte, extraer parte de un documento, extracción de texto de manuscrito. El entrenamiento previo es mínimo a día de hoy, comparado con los modelos que tenemos anteriores OCR, donde básicamente, esto por especificaciones de DocuWeb, yo no me lo invento, podéis entrenar con una relación de documentos vuestros de 100 a 200 para que el sistema esté preparado ya de por sí para poder empezar a trabajar. Y cuando digo 100 o 200 documentos, no digo de 100 o 200 proveedores varias veces, sino solamente una relación de documentos para que el sistema sepa lo que necesita extraer, que eso en 1 o 2 jornadas lo tenéis resuelto para que el sistema esté completamente operativo para empezar a trabajar, ¿vale? El éxito de la extracción pues, es súper elevado. Álvaro os hablará un poquito más de todo ello. Y pasaremos por procesar documentos de una media de 40-80, que sería, por ejemplo, lo que se conseguía con plantillas, a hablar incluso de 700, 800, 900 o 1000 documentos por hora con esta nueva tecnología. El requerimiento de equipo de validación, por tanto, lo hemos pasado de muy alto a muy bajo. Podemos tener dedicación muy, muy parcial de algún recurso para esta validación con respecto a lo que teníamos que tener antes. En cuanto al uso de la IA, pues las nuevas tecnologías utilizan esto intensamente. Hemos pasado de no usarla a utilizarlo intensamente. Luego, aparte, el escenario más adecuado pues vendría a ser para altos volúmenes de documentos, alta variabilidad. Un poco esta última frase que tenéis aquí del escenario más adecuado, os lo he puesto de cómo se pueden utilizar, aunque verdaderamente si tenéis la posibilidad siempre de ir a estos escenarios es el mejor, ¿vale? Pero incluso es válido para esos escenarios en los que se demanda muchos documentos y hay mucha variabilidad entre la documentación que sube al sistema. Y luego, en cuanto al time to value, lo que es el tiempo que tardas en sacarle valor al sistema en cuanto a estar preparado para estar operativo, pues es bajísimo en el caso de IDP y muy alto, en cambio, ese tiempo para ponerlo en valor, ¿no? Vuelvo a presentaros ahí algunas cifras de lo que puede suponer esto en cuanto a tiempos, en cuanto a ahorros, con respecto al procedimiento manual, con respecto a procedimientos anteriores. Aquí tenéis una métrica y, por ejemplo, os doy un valor interesante, que es que con esta tecnología versus lo que serían los procesos manuales, el que no tenga ningún tipo de OCR puede llegar a suponer la sustitución de 20 usuarios, lo que es la utilización de una herramienta de validación como la que estamos tratando. Y bueno, con esto llegamos más o menos en hora a un poco la muestra de poner en práctica todo lo que venimos hablando, que aquí Álvaro, si nos... Sí, que no encontraba el botón de la cámara. Muy bien. Pues te dejo aquí el control de la pantalla. No sé si puedes pasar tú mismo la presentación, si no te paso yo la slide, ¿vale? Bueno, a ver, para que tengas comentado y no te preocupes. Y no sé si la puedo controlar, pero bueno, ya como son 2 diapositivas. ¿Qué me dices? Simplemente es una pequeña presentación de DocuWeb para que veáis, bueno, es una empresa que llevamos ya desde el año 88 haciendo gestión documental. Empezamos en Germering, un pueblo de Alemania, y bueno, estamos ahí, vamos abriendo oficinas por todo el mundo.
Y como años importantes, pues el 2012 lanzamos el primer SaaS de gestión documental, entonces eso ha ido creciendo exponencialmente. Como veis, ya en el 2020 ya tenemos más de 15.000 clientes. Y bueno, hemos ido creciendo. Ahí también patentamos lo que comentábamos antes del Intelligent Indexing. Empezamos con esa, digamos, inteligencia que empezaba a aprender y iba aprendiendo de lo que le decíamos. En el 2024 adquirimos Native, que es nuestra parte de la IA, que yo os quería comentar. Hay diferentes tipos de IA. Nosotros tenemos Intelligent Indexing, que digamos que es un Machine Learning, que va aprendiendo de lo que le vamos diciendo. Luego tenemos IDP, que es una inteligencia artificial no generativa. Simplemente es leo, extraigo, divido, clasifico, pero no razona sobre el documento. Razona o interpreta el documento. Y luego tenemos, ahora que ponías abajo tu novedad, el GenAI y otra que no tenías todavía ahí, que es Aura. Ya la comentaré que es Aura. GenAI lo que va a hacer es que ya le interpreta el documento, ¿vale? Pero dependiendo de lo que vayamos a hacer, pues va a ser mejor coger una no generativa o una generativa. En el 2025 llegamos a 20.000 clientes, seguimos creciendo y a ver la siguiente diapositiva, no puedo pasarlas. Por aquí, que veáis los números que estamos moviendo ahora mismo en el cloud. Tenemos 630.000 usuarios en el cloud, más de 12 terabytes movemos al mes, más de 12.000 clientes en el cloud, que eso ya cambia la cifra. Movemos más de 150 millones de workflows, que no pueden ser flujos de validaciones de facturas, muchas cosas, al mes, y 1,5 billones de documentos archivados cada mes, documentos nuevos. Dicho esto, bueno, vamos a compartir la pantalla. Yo voy explicando un poquito. Fundín, a ver, compartir. Voy a compartir la pantalla completa, no sé lo que saldrá. Creo que es más cómodo porque tengo que estar cambiando de ventanas y tal, es más complejo. Si lo veis pequeño o algo, porque mi pantalla es grande, me lo decís que lo amplío. Vale, a ver, estaréis viendo vosotros. ¿Qué os voy a mostrar? Lo primero que voy a mostrar, mirad. Os voy a mostrar Intelligent Indexing, como lo hacíamos antes, ¿vale? Como lo hacíamos antes y como hay muchos clientes que lo siguen haciendo. ¿Vale? Aquí vamos a hacerlo con esta pantalla. Mejor, que se va a ver mejor. Nosotros recibíamos las facturas, documentos, contratos, albaranes, recursos humanos, con el tipo de documento que sea. Lo recibíais en una bandeja, como si fuera la bandeja de correo, y se os marcaba con unos colores, rojo, amarillo, verde. Ahora mismo este está en naranja porque lo he guardado solo una vez. El documento siempre se os va a guardar, se va a marcar en rojo para vosotros. Y vais a archivarlo. Si veis mucho diálogo y tal, es porque estoy con el administrador. Él, con un código de colores, os marcaba la confianza que tenía de ese campo, el conocimiento que tenía. Si no estaba bien o quería cambiarlo, simplemente me ponía en el campo que quería. Veis aquí, me lo ilumina para que yo sepa dónde lo está cogiendo y simplemente arrastro. Y esto lo que hace es que aprende por la zona. Está haciendo anclas en un sitio o en otro para que no vaya a buscar siempre exactamente al mismo sitio, sino que si lo escaneo más para un lado o otro, lo pueda encontrar. Y archivamos el documento. A esto se podían poner en verde y podías ir guardando mucho más rápido. Cuando estaba todo en verde, pues era simplemente ir archivando. Pero necesitabas ese tiempo de validación, de leerlo, ver que estaba todo bien. Cada vez que llegaba un documento nuevo, tienes que repasar todos los campos. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Ahora con IDP, lo típico que recibimos, una valija donde os llegan diferentes tipos de documentos escaneados, un cliente, una seguridad escanea todas las facturas, el de la obra os escanea todos los albaranes y los mete juntos, el almacén de logística, pues lo mismo, no tienen tiempo, escanean todo de golpe, uno de un lado, otro de otro, manchados. Como veis aquí, mira, un albarán, una factura, más albaranes, por aquí veo un contrato, un folleto, diferente información, otra factura diferente, que yo tendría que estar imprimiendo o dividiendo manualmente y ahora lo que hacemos simplemente, yo lo copio, me entra en esta carpeta que puede ser por correo, una bandeja, ya como queréis configurarlo, ¿eh? Tengo clientes que lo tienen hasta integrado con WhatsApp y él automáticamente, veis que el documento desaparece, ya lo ha cogido, imaginaos que es por correo, ahora va a tardar un poco, pero esto para nosotros al final no es importante porque tú te vas a dar cuenta que el documento ha llegado cuando te salte una tarea, cuando tengas una lista, cuando querramos nosotros que os avise, porque ahora mismo si yo me voy a buscarlo, veis que con este documento le doy a actualizar y no tengo nada nuevo todavía.
estos son los que tengo. Puedo ir a monitorizarlo, qué es lo que está pasando, pero me quiero esperar un momento, dar un poquito nada más, ¿eh? O si no puedo ir a verlo, tampoco. Vamos a ir a verlo. Aquí, si actualizo, veis que está en curso, está repasando los documentos, está dividiéndolos, está clasificándolo. Vamos a actualizar. Ya en un momentín entrará. He hecho 2 pruebas esta mañana y entra súper rápido ya ahora. ¿Ves? Mira, ya está detalles. Ya los ha dividido, ya ha identificado cada tipo de documento. Ya está el manuscrito, facturas, albarán. Si ya me vuelvo a mis bandejas, a mi búsqueda, veréis que ya me han entrado nuevos documentos. ¿Veis? Ya tengo aquí nuevos documentos. Ha extraído la información. Es un albarán. ¿Vale? Es un albarán. Caseros de España. Con este CIF. Con este CIF. Aquí pues bajamos el CIF. Y de información que necesitamos. También vemos este que pone aquí en mayúsculas. Este es el manuscrito. Que como veis me ha extraído el nombre, el CIF de la empresa que tengo aquí marcado. Si entramos en los datos, hay que ver dónde debe ser. Si entramos en los datos, vemos que también me ha extraído el manuscrito. Café para máquina, ¿vale? 2 unidades, lo que pusiera en el documento. Lógicamente, con letras complejas también sufre como sufrimos nosotros, ¿no? Correcto. Estamos mejorando. En inglés y en alemán ahora mismo lo hace ya muy, muy, muy bien. Muy bien. Y en español estamos entrenándolo con letras complejas para que también lo haga. Y me saltarán tareas y bueno, el trabajo que tenga que hacer, listas de control, un cuadro de mando con mis documentos, pedidos pendientes, facturas en comprobación, diferentes características de mis documentos. Pero como veis, en el documento que yo os he mostrado antes había un contrato y ahora no hay ningún contrato. No me va a mostrar ningún contrato. ¿Por qué no me va a mostrar ningún contrato? Porque tengo que, a ver, el segundo que lo enseñar, validarlo. ¿Vale? Que no, en la otra no he podido configurarlo, pero lo enseño. ¿Veis? Me salen las validaciones manuales que tengo que hacer, que era lo que estaba mostrando antes. Si yo me voy aquí y actualizo, veis que tengo un documento para validar, que directamente desde el otro sitio podría entrar, ¿vale? A validar el documento. Tengo aquí el documento para validar. Y aquí lo que ves la información que me has traído. Mi primer firmante del contrato, que esto es lo que decía ya del GNI. Ya lo interpreta, va a buscar y sabe quién es el primer firmante. Me muestra quién es el segundo firmante del documento. Me hace un pequeño resumen del documento. ¿Vale? Me dice aquí que es un, a ver, vamos a verlo, es un contrato que hace de España, suministra materiales metálicos, de construcción al cliente, Brian Ford, cliente firma Brian Ford, Y me hace, importe del contrato no me pone porque no hay un importe del contrato, simplemente un compromiso, no tenemos un importe, aquí pone 320 la unidad, pero no hay un importe total, un importe global. Simplemente sería verificar lo que esto es lo que os comentaba antes. José Antonio, que puede ir aprendiendo. Esto al principio lo que se pone es que vaya verificando todos los documentos y conforme yo lo que le voy poniendo va aprendiendo. Si se hubiera equivocado en algún campo, simplemente tendría que marcarlo, verificarlo y me lo va a enviar a volver a reentrenar. Y ahora, en unos segundos, me aparecerá el contrato aquí. Álvaro, esto que tienes de... Porque ese campo de descripción del documento es un campo nuevo, ¿no? Que le has hecho con la nueva opción esta de GNI, ¿no? A mí me parece increíble. Todos los clientes a los que se los voy contando les parece increíble esto de poder tener un campo de descripción de todos los documentos, que no tengan ellos que hacer nada y que aparezca ya suelto directamente para saber qué es, ¿no? Me parece increíble. Esta historia... Ahora, por eso que te decía, con la generativa podemos hacer estas cosas, pero si son documentos, factura, donde tenemos que extraer la información que pongan el documento, normalmente siempre, es que se han quedado cosas muy diferentes, solemos irnos a la manera antigua, que es donde la entrenamos y la hacemos. ¿Por qué? Porque es no generativa y nos va a ser más fiel a lo que ponga en el documento. Mientras que está bien ahí, pues más para interpretar. Pues hay que dar un resumen, extraeme esto, cosas que son más complejas de interpretar, que hay que interpretar el documento. ¿Vale? Con esto ya vamos a iniciar flujos de trabajo y vamos a poder tener toda la información. Novedades que tenemos, aparte de IDP y el GNI, pues veis aquí que pone prueba el nuevo Dockware. Aquí os tengo abierta ya una demo, el nuevo Dockware, en donde mirar la interfaz cómo cambia. Yo tengo aquí abierto una búsqueda, ¿vale? Donde voy a elegir el archivador que quiero buscar. Podría buscar en varios archivadores si quiero, no tengo que buscar solo en uno, puedo buscar en varios a la vez. Igual que antes, full test aquí,
Con el antiguo DocuWare y con ahora, nosotros siempre decimos a los clientes, si en un par de minutos no has encontrado el documento, para porque no lo tienes. Porque mirad la velocidad que tiene de buscarme. Ahora mismo no estoy poniendo ningún filtro. Tengo posiblemente, no sé, 300 documentos. Le voy a buscar. Y mirad, en el tiempo que me lo muestra. Puedo también decir, no, me vas a buscar solo los que sean gastos de viaje. Aquí en esta demo puedo tener miles de documentos, gastos de viaje. Tengo el documento. Si quiero una palabra que tenga exactamente dentro de un documento, que sea gastos de viaje y que ponga fuel, combustible, lo que sea. Y me muestra los documentos donde pone esa palabra, que son gastos de viaje. Si no lo encuentras en un par de minutos, es que no tienes el documento. ¿Qué ganamos con esto? Pues ahora os muestro a DocuWare ahora. Yo le voy a buscar, podemos atacarla desde aquí de manera general, o en una búsqueda que he hecho yo, le doy a buscar, selecciono, por ejemplo, estos documentos de aquí y le digo, perdona, que no me ha pinchado. ¿Cuánto he gastado en combustible? Aquí lo que hemos conseguido con Aura es darle voz a vuestros documentos, que podáis hablar con ellos. Cuánto IVA, compárame estos dos documentos, hazme, no sé, qué diferencias hay aquí, lo que vosotros queráis. ¿Cuánto he gastado en combustible? También puedo pedirle en Uber, en taxi, lo que queráis. Ya estáis hablando como un ChatGPT, pero de vuestros documentos. Es exclusivo de vuestros documentos y no se usa para otra cosa que son vuestros documentos. Si veis aquí me dice, en el documento tal, tienes uno de 56 y mirad aquí lo bueno que me está diciendo, me está comparando lo que pongo en la tabla de gastos mal y lo que pone en el ticket y me dice que tengo un error directamente. Hay una discrepancia de 10 céntimos. Claro, yo no le he pedido eso, he dicho, ¿cuánto gasta en combustible? Y me está diciendo el total que gasta en combustible con el error y sin el error. Puedo comparar documentos. Hazme un resumen del documento 352. Un resumen de los gastos de los documentos seleccionados. Hazme un ranking de cuál es el comercial que más gasta en comida. ¿Qué más gasta? O cuál es la ciudad que más visita, cuál es el medio de transporte más usado por los comerciales, lo que queráis. Bueno, aquí estos gastos, pero facturas, documentos de recursos humanos, bajas, altas, lo que queráis. Y puedes acotarlo o hacerlo una búsqueda global dentro de DocuWare, siempre y cuando el usuario los permisos que tenga para esos archivadores, ¿vale? Yo le puedo preguntar por algo de recursos humanos. Como yo no tengo permisos para recursos humanos, no me va a mostrar nada ni me va a buscar nada en recursos humanos. Yo tengo acceso a mi gasto. Hereda todos los roles que tú, o sea, toda la información que tú puedas acceder es sobre lo que puedes trabajar. Si tienes sobre todo. Si tienes limitado, pues limitado. Exacto, y aquí veis, mira, me dice, tengo 144, 175, 106, 27, 62, 521 en total. Me dicen que lo he gastado, resúmenes, Uber, tal, day allowance. Entonces, esto al final lo que nos da una potencia, una agilidad, que desde que antes teníais que picar toda mano, ahora que llega el documento, yo no me entero y de repente me aparece que tengo que validar esa factura y veo los documentos adjuntos y puedo llegar y decirle aquí en esa factura que tengo validada, le puedo decir, dime los avales asociados y me saca los avales asociados. La agilidad es brutal en el tiempo que se va a ahorrar. Sí. Y bueno, esto sería lo que yo os quería mostrar de novedades que tenemos en IDP, Aura, la nueva interface, que todo esto llega ya. Ya hay clientes que lo están usando, yo ya la tengo aquí en mi ya estamos en el modo T, pero bueno, ya hay clientes que lo están usando, partners que lo están usando. En principio, en octubre, noviembre lo tendréis todos los clientes en marcha. Nueva interfaz, ¿no? Y ahora. Nueva interfaz y Aura. Fenómeno. Un link como dejo de compartir, que eso es, ahora sí que no sé, volver a la pestaña. Bueno. Dejar de compartir, vale, ya lo tengo. Muy bien. Ahora, bueno, pues si tenéis dudas, alguna pregunta, algo que queréis saber sobre cómo funciona Aura o el tema de IDP. Sí, tenéis ahí la sección de preguntas y respuestas. Y bueno, ya hay un par de preguntas por aquí de Maina Giraldez. Esta es para ti, Álvaro. ¿Y otros idiomas también los controla, además de inglés, alemán y español? Preguntan, entiendo que sobre lo que es OCR de IDP, sí. Está entrenado en latinos y asiáticos. Ahora que he entrenado bien, ahora mismo, con miles de documentos manuscritos, está el inglés y el alemán.
En latino y asiático, pero el que controla son esos dos. Y lo que es IDP, no el manuscrito, lo que es la extracción normal, está en, no sé, en 40, 50 idiomas diferentes. Están muchos idiomas, funciona muy bien. Pero aquí decir, DocuWare concretamente para el mercado español es muy importante para ellos. Y no sé si somos el segundo o el tercer mercado del mundo, no recuerdo, pero dependiendo en el español va a ser grande. O sea, no somos minoritarios en el uso de DocuWare. Entonces, llegará todo lo que llega para Alemania puntualmente, más tarde, más temprano. Pero aquí, por ejemplo, una cosa interesante que tiene DocuWare, que Álvaro no lo ha mencionado, porque es que ya es igual rizar el rizo, pero, por ejemplo, ellos tienen sus modelos globales para ciertos documentos que van liberando. Pues, lógicamente, por ejemplo, para Alemania, pues ya tienen algunos puntos de partida para estas IAs que en alemán, pues ya están disponibles. O sea, por ejemplo, el de español para facturas está al caer. Ya queda poco. No quiere pues a eso me refiero, que eso te quita un entrenamiento. No quiere decir que no tengáis que entrenar en alguna en concreto vuestra. Pero bueno, con eso de las validaciones, vosotros al principio lo ponéis que se vayan validando. Si está todo bien, simplemente darle al OK. Y cuando lleve un mes, pues se pueden quitar las validaciones. Y si en alguna un poco que no sea, pues al final entrenan muchas, miles, pero hay cosas por ahí que te encuentras que dices, que esto con lo han hecho. Pues eso sería simplemente decir dónde está y darle a reentrenar y ya está. Otra pregunta es cómo DocuWare se integra con SAP. A ver, nosotros concretamente, en el caso de DocuWare, tenemos una integración doble, es bidireccional. Podemos llevar información de DocuWare a SAP, que por ejemplo lo utilizamos mucho en el caso de documentación de cuentas a pagar. Nos llevamos información que pueda entrar por un OCR, como por ejemplo IDP, a SAP para que se incorpore dentro de todo lo que es la transacción de SAP donde tiene que ir, para que vayan los metadatos dentro de SAP y los documentos se adjunten, por ejemplo, en el GOS para que estén disponibles en toda esa documentación que ha entrado mediante un procedimiento CR, ¿vale? Y luego también tenemos la posibilidad en la otra dirección, que tú cuando, por ejemplo, quieras almacenar tu información dentro de SAP, al final, mediante un Arcade Link, mediante protocolo Arcade Link, tengas la posibilidad de almacenar esos datos dentro de DocuWare, para evitar los gastos elevados que pueda tener un almacenamiento estándar de SAP, o para que tú puedas tener sobre los datos que tú vas subiendo en SAP una gestión documental efectiva. No tengas que estar transacción, como a todo el mundo le pasa, transacción a transacción, descargándote el documento que te interesa y al final para tener una visión conjunta de la documentación de un pedido, pues al final que tengas que estar entrando en 1000 sitios. No, ahí la idea es, yo desde SAP, con esta integración con DocuWare, lo que hago es que tú al final todo lo mandes a DocuWare y luego ya tú en DocuWare por un filtro X, por el pedido, por un valor, por un proveedor, por lo que quieras, buscas y tienes toda la información y con ella puedes hacer gestión documental efectiva. Entonces tenemos una integración doble. Lo utilizamos a través de Invictia, o sea, lo hemos llamado comercialmente Invictia como el resto de integraciones que tenemos con un montón de productos. En el caso de DocuWare funciona así, de forma bidireccional. Esta para ti, Álvaro, pregunta Ugues. ¿Sobre el OCR controla otras zonas, por ejemplo, zonas sin IVA o con algo distinto? Entiendo que se refiere a otros países que no tengan IVA, como que abajo pone también a USA, Canadá, por ejemplo, no tiene IVA. Sí, a ver, al final, esto es entrenarlo los campos de metadatos que necesitas. Si tú no tienes IVA, pues no tienes IVA. Y si no hay que recoger CIF, pues no se recoge CIF. Al final se puede entrenar lo que vosotros necesitéis, sin problema, ¿eh? Controlamos cualquier, estamos en más de 120 países diferentes ahora mismo. Vamos, de hecho, nuestro segundo mercado es Estados Unidos. Ahora mismo, el segundo mercado más importante. Y ahí tenemos empresas de todo tipo, farmacéuticas, constructoras, logísticas, de cualquier tipo de empresa. En todo mercado, pues al final, ten en cuenta que cuando nosotros servimos la solución, normalmente cuando los partners la van a implementar, viene como dijéramos en blanco y ellos ya la configuran para vosotros. Muy bien. Y yo creo que es para mí, y esto es igual un poco más complejo, pero podría integrarse con SAP Concur para que se pueda hacer esos análisis tan interesantes con Aura. ¿Lo habéis hecho en algún momento en Bright? A ver, yo aquí con las integraciones que estamos haciendo con SAP de IA, no me quiero pillar los dedos, ¿vale? Tampoco es tan sencillo. Ahora, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado una tecnología que son, a través de servidores MCP, entrar en distintas soluciones. Por ejemplo, hemos desarrollado una solución para entrar mediante un servidor MCP en DocuWare, ¿vale? Entonces, verdaderamente SAP,
a día de hoy no está claro el escenario de cómo se puede entrar con IAs de fuera, ¿vale? O sea, tú desde luego con la IA de SAP, con Joule, podrías hacer, o con la IA, me imagino, de OpenText Aviator, podrías hacer, si esa información está contenida ahí, directamente la entrada con esa IA a hacer cosas como las que estamos hablando de Aura, ¿no? De poder decir sobre estos documentos. Puedo buscar todo el gasto que he tenido en 2025 de este proveedor. Eso se podría hacer directamente ahí con esas IAs nativas de cada producto, ¿no? Del ERP o del gestor de contenidos estándar que proporciona SAP. Ahora, dicho lo cual, si tú estos datos nos conectamos, por ejemplo, con los datos que están volcados en DocuWeb, de alguna manera hemos integrado lo que tú tienes en esa información que te viene con SAP Concur y tal, lo tenemos en DocuWeb, puedes hacer lo que quieras. Lógicamente, primero habría que integrar ese nivel de integración de que esos datos estén disponibles de cara a DocuWeb y entonces poder atacar la información ya desde el propio DocuWeb. En cuanto a esa información, integrarla con DocuWeb, pues con lo que estábamos hablando anteriormente. Llevártela al final un poco con nuestra integración, que puedas tener esa digamos, sincronización de ese contenido que tienes de un lado, también aquí. Espero haber respondido, pero vamos, si quieres más información, como tenéis en algún cliente que tenéis ya integrado de todos los documentos que tienen en SAP, los tienen en DocuWeb, al final ya si ya está en DocuWeb es simplemente entrar en DocuWeb y preguntarle, no tendría más. Ahí con SAP Concur entran otro tipo de informaciones en las que solemos manejar, que suelen ser pues, esos contratos, pedidos, facturas, albaranes, entrada de mercancía, ¿no? Por SAP Concur entra otra información, pero el concepto es el mismo. Al final es que esa información esté accesible y entonces ya le pueden meter la capa de Aura. Que aquí, oye, la ventaja que tendría hacerlo con Aura es un poco el coste. Tanto Joule como Aviator, muy caro, la tokenización es muy elevada. Aquí lo bueno que tiene de momento, que vosotros esto lo estáis metiendo en plan freemium, ¿no? Entiendo que es un poco hasta cierto punto podéis hacer, luego ya un día llegaremos y hablaremos de cuánto cuesta, pero lógicamente un poco yendo a la par de lo que cuesta DocuWare versus otros gestores de contenidos empresariales, no se van a volver locos con la IA, tendrá algo de proporción, entiendo, todo esto. Ahora mismo va con el modelo premium, que da para preguntar cosas, ¿eh? No es que mandes una pregunta y se ha acabado. Para eso, un poco GPT, ¿no? Dejando que la gente pruebe hasta que en un momento dado pues habrá que... Hasta que sea droga y no puedas evitarlo. No queda más remedio. Eso. Bueno, también se va a determinar según el número de usuarios que tenga ese nivel de premium. Cuanto más sube, pues tendrá más créditos, más token que gastar y tal. Esto al final, tened en cuenta esto que os he enseñado, os lo he enseñado con factura de Avaranes, también un contrato, pero que, a ver, ahora muchos pensáis, no, si viene la factura electrónica y tal, y ya no me va a necesitar el OCR, claro, pero es que tienes otro tipo de documentos, por eso os enseño el contrato, os enseño pedidos, albaranes, que sí vais a necesitar indexar y meterlo, porque eso cuando yo he leído el albarán, por ejemplo, también puedo evitar el picarlo. Puedo coger y que automáticamente, con lo que leemos, validemos el pedido que tenemos creado en nuestro RP, lo piquemos automático. Y hay otro tipo de cosas que podemos hacer. Nosotros, ahí, bueno, tú lo sabes, José, para factura electrónica estamos preparados, tenemos nuestra plataforma, bueno, con Invit ya lo tenéis también resuelto. Eso sería ir avanzando, pero es otro tema. Y es la lectura de documentos que son complejos. Por ejemplo, vosotros tenéis clientes que tienen de logística, albaranes, que esos son. A ver, en albaranes a la larga, igual que con la ley Crece, se ha llegado a hacer electrónico la factura, el día de mañana, pues el albarán, por normativas europeas, Grecia y demás, lo están haciendo electrónico y el día de mañana será electrónico y tal. Pero claro, es que el albarán es todavía más complejo que la factura. O sea, al final te puede llegar a ahorrar mucho más tiempo. Yo la verdad que entiendo que la gente empiece por factura, pero lógicamente albaranes, pedidos, todo lo que se te ocurra que está alrededor, DUAs, o sea, todos estos documentos que son infernales, al final te viene muy bien digitalizarlos y esto tiene todavía muy largo desarrollo. Yo ya digo que además, con el éxito que puedes llegar a obtener de que sea casi un 100% en tema de la validación, que lo pongas a la par un poco de la factura electrónica en cuanto a ese nivel de éxito en la validación, obviamente la factura electrónica es un mapeo, eso no debería fallar, salvo errores y demás, pues eso es un 100%, podemos contar, pero que con estos porcentajes, ostras, yo me plantearía a día de hoy hacer cosas. El día de hace 2 años, pues igual te hubiera dicho que es complejo el escenario. Albaranes, manuscritos, suciedad, todo eso es muy complejo, pero a día de hoy ha cambiado mucho la situación. Ha cambiado mucho. A mí además, yo muchas veces le digo a los clientes es,
lo de la factura electrónica, usarlo para empezar a digitalizaros, que además empresas, sobre todo vuestro target de cliente, vuestro segmento, que son gente de SAP, va a recibir facturas también del extranjero, que no van a venir electrónicas, van a venir. Las extranjeras, a ver, nosotros por nuestra experiencia en LATAM, el OCR no va a desaparecer para facturas. O sea, en Latinoamérica, 5 o 10%, dependiendo del país, de qué excepciones hay, de los extranjeros que tiene cada empresa, lógicamente, al final siguen moviéndose en esto. Entonces, adoptar esto el día de mañana, pues lógicamente en factura va a bajar mucho, muchísimo en España, pero no va a desaparecer. Entonces, son procesos que van a quedar ahí un poco como residuales, que mejor que, oye, también darle un comportamiento automático. O sea, que me parece siempre interesante en cualquier escenario. Vale, pues... ¿Si hay alguna pregunta más? Si no, yo creo que un poco en tiempo podemos dar por finalizado. Vamos a dejarlo. Sí. Que los demás tendrán. Y nada, simplemente si os ha gustado, pues ahí tenéis el contacto de José Antonio de Bray y sí, podéis preguntarle. Si la pregunta es para mí, la podéis mandar a ellos y yo la resuelvo igualmente. Os copio por aquí en el chat mismo de preguntas y de respuestas con las direcciones de correo de ambos. ¿Era .com o .es tu mail? .com. Y el mío, si tenéis alguna duda, pues ahí estamos. Pues nada, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado y bueno, te doy la palabra para que cierre a José Antonio. No, a tu agradecimiento. Espero que hayáis encontrado valor en este webinar y nos vemos en los próximos. Feliz verano a todos, a los que ya no desconecten con suerte del trabajo y nos vemos en próximos webinars. Un saludo. Hasta luego. Chao.